Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a tratar los factores que determinan la solubilidad. Bienvenidos. El primer factor que vamos a tratar dice así: naturaleza del soluto y del solvente. Una regla muy citada en química es: lo semejante disuelve lo semejante. En otras palabras, la solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas eléctrica y estructuralmente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un soluto y ese soluto se puede disolver en ese solvente, depende de cuán semejantes sean estos dos. Entre mayor sea la semejanza, mayor va a ser la solubilidad. En otras palabras decimos, semejante disuelve semejante. Siempre que tengamos un soluto y ese soluto se pueda disolver en un solvente, es porque tienen propiedades semejantes. Y entre mayor semejanza tenga estructural y eléctricamente, pues va a haber mayor cantidad de soluto que se va a poder disolver. Por eso también decimos polar disuelve a polar. Vamos a tomar siempre como referencia al agua. Estamos hablando de sistemas acuosos. Entonces, tomamos como referencia el agua, como acabé de decir, y vamos a saber que el agua es un solvente polar. Entonces, si el agua es un solvente polar, eso quiere decir que la sal es polar y el azúcar también es polar. Pero el aceite sería ¿qué? No polar, ¿sí? Por eso no se pueden disolver. Entonces, si yo tengo un soluto no polar, debo de buscar disolventes no polares para que se puedan mezclar, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto. Si yo tengo un soluto polar, busco un solvente polar. Si tengo un soluto no polar, busco un solvente no polar para que se puedan disolver. Vamos a ver cómo nos puede preguntar el ICFES esta partecita. En este caso vemos que nos dan 4 sustancias. Entonces veamos la pregunta. Dice, 2 recipientes contienen 2 mezclas distintas. El recipiente 1 contiene agua y aceite y el recipiente 2 contiene metanol y gasolina. Al combinar los contenidos de los 2 recipientes, el número de fases que se obtiene de acuerdo con los datos de la tabla es. Entonces, manejando el concepto que acabamos de decir, ¿qué significa eso? Que si yo voy a mezclar todas las sustancias, se deben de mezclar las que son polares con polares y no polares con no polares. Ya polar y no polar ya no se van a mezclar. Es por eso que ¿cuántas fases vamos a encontrar? No 4, vamos a encontrar solamente 2 fases. En este caso, el agua con el metanol se van a mezclar. El aceite con la gasolina se van a mezclar. Pero ya esas mezclas ya no se van a mezclar porque tenemos solventes polares y no polares. Para poder disolver sustancias polares con no polares, tenemos que buscar sustancias surfactantes, o sea, sustancias que disminuyan la tensión superficial entre la sustancia polar y la no polar. Un ejemplo cotidiano: las mujeres usualmente se pintan sus uñas y utilizan esmalte. Cuando en algún momento ya se secaron su esmalte, se lavan sus manos y el esmalte no se cae. ¿Por qué no se cae al lavarse las manos? Porque el esmalte es no polar. Por eso, cuando se van a quitar el esmalte, buscan solventes no polares, como en este caso el acetato de etilo o etanoato de etilo. Vamos a entender un poquitico más sobre ese proceso de disolución entre el soluto y el solvente. Dice así: en este caso no hay transformación de las sustancias involucradas. Eso es muy importante. Cuando yo voy a hacer una mezcla y una disolución, ahí no hay cambio en la estructura interna, sino que la incorporación de soluto y de solvente se lleva a cabo por fuerzas de atracción intermoleculares, como los puentes de hidrógeno, interacción ion-dipolo y dipolo-dipolo. Es muy claro, son interacciones, ¿sí? Son atracciones que se van a generar entre el soluto y el solvente, pero no hay formación de nuevos enlaces. Vamos a repasar un poquitico sobre el tema de enlaces. Nosotros tenemos que saber que sí existen unos enlaces, unas uniones con que los elementos se unen unos con otros.
Estos dos se clasifican en iónicos y covalentes. ¿Cómo yo sé si un compuesto es iónico y si un compuesto es covalente? En este caso, la diferencia debe ser mayor de 1.7. ¿Cuándo es covalente? Cuando es menor de 1.7. Repito, iónico igual o mayor a 1.7, covalente menor a 1.7. Aparte de ser un enlace covalente, también se puede clasificar en dos. No polar cuando es igual a 0 y polar cuando es mayor de 0. En algunos textos encontramos que la polaridad realmente se le atribuye cuando la diferencia está por encima de 0.4. Nosotros vamos a tomar como referencia de que es 0 no polar, mayor de 0 polar. Entonces, como hemos trabajado siempre sobre el agua, sabemos que el agua está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y aquí vemos unos enlaces, ¿sí? Es muy diferente un enlace a una atracción. El enlace es mucho más fuerte. Entonces, vamos a mirar. En este caso vemos que los valores de la electronegatividad, ¿sí? Recordemos que la electronegatividad es la fuerza que tiene el elemento para atraer electrones. En este caso el oxígeno tiene 3.5 y el hidrógeno es 2.1. Si sacamos la diferencia, o sea, la resta, eso me da 1.4. ¿Qué concluimos nosotros? Que el agua es un solvente polar, como lo dijimos anteriormente. ¿Por qué es polar? Porque es mayor de 0. Tiene una alta polaridad. Entonces, las sustancias que se van a mezclar en el agua también son solventes polares. Esta diferencia de electronegatividad le genera al agua, entre las mismas moléculas se van a atraer. ¿Sí? Vemos que el hecho de que el oxígeno sea más electronegativo, eso le va a generar una carga parcialmente negativa al oxígeno. Mientras que los hidrógenos son menos electronegativos, entonces los hidrógenos van a tener una carga parcialmente positiva. Esa atracción se da entre una molécula de agua y otra molécula del agua. ¿De qué manera? La parte positiva de una molécula del agua se va a ver atraída por la parte negativa de la otra molécula del agua. Y esta a su vez, la parte positiva, o sea los hidrógenos, se va a ver atraído por la parte negativa de otra molécula de agua. A esto se le llama puentes de hidrógeno. Esta atracción entre las moléculas del agua generan que el agua tenga como una barrera. Por eso muchas veces, en algún momento de sus vidas, cuando estaban muy pequeños, se tiraban al agua y sentían un quemonazo, ¿sí? Porque caer al agua de esa manera es como si cayéramos frente a un bloque de cemento. Esa atracción entre las moléculas del agua, ¿sí?, dada por los puentes de hidrógeno, también permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. Además, que esta atracción, ¿sí?, esta atracción genera la resistencia para que otras sustancias se puedan mezclar, ¿sí?, debido a que también esa resistencia no permite que el soluto pueda llegar a generar una atracción con el solvente, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que esta atracción es lo que le permite al agua que una gota de agua sea completamente redonda. Entonces, vamos a hablar de que ¿cuáles son las sustancias que se pueden disolver en el agua? Son las iónicas y las covalentes polares. Veamos ese ejemplo. Aquí tenemos la estructura cristalina de un compuesto iónico. Se llama iónico porque existe una diferencia tan grande que se generan iones. Entonces, ¿cómo es esa atracción? La parte positiva del compuesto iónico se va a ver atraída por la parte negativa del agua. Y la parte negativa del compuesto iónico se va a ver atraído por la parte positiva. Veamos esta simulación. Aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. Vemos claramente cómo se atrae la parte positiva del compuesto iónico con la parte negativa del agua. Y la parte negativa del compuesto iónico se va a atraer por la parte positiva, ¿sí? Esta atracción recibe un nombre, se llama atracción ion-dipolo. ¿Por qué se llama atracción ion-dipolo? Porque el compuesto es iónico debido a la alta diferencia que uno logra arrancarle el electrón al otro y por eso se forman iones. A su vez, esa ionización que se genera también le permite a los compuestos iónicos conducir la corriente eléctrica.
pero esto lo vamos a profundizar en otro video. Entonces, continuando con lo que les estoy diciendo, aquí hay una atracción ion-dipolo. Ion por el compuesto iónico y el dipolo se genera por el dipolo del agua. Aquí vemos el dipolo del agua. Una parte, ¿sí? Se genera una carga parcialmente negativa, ¿sí? No se ioniza porque no logra llegar a 1.7, pero sí se carga negativamente. Entonces, esa atracción se llama atracción ion-dipolo. Como dije ahorita, la otra sustancia que se va a disolver en el agua son las sustancias covalentes polares, o sea, cuando la diferencia es menor de 1.7 pero mayor de 0. ¿Cómo podemos expresar esto? En este caso vemos lo mismo, la parte del compuesto o del soluto covalente polar, debido a que va a haber uno que tiene mayor diferencia, uno se va a cargar negativamente y el otro se va a cargar positivamente. Entonces, ¿cómo va a generarse la atracción? La parte positiva del compuesto covalente polar se va a ver atraído por la parte negativa del agua. Y la parte negativa del compuesto covalente polar, se va a ver atraído por la parte positiva del agua, que son los hidrógenos. ¿Cómo se denomina esta atracción? Esta atracción se denomina dipolo-dipolo. ¿Por qué se conoce como atracción dipolo-dipolo? Porque el compuesto covalente polar o el soluto covalente polar tiene un dipolo, ¿sí? Como en este caso, y el agua ya vimos que también es un compuesto covalente polar, también tiene otro dipolo. Por eso esta atracción se llama dipolo-dipolo. Recuerden siempre, si hay algo que no entienden, pausar el video, tomar unos buenos apuntes y si no lo entienden, devolverlo. Y si aún así no lo entienden, por favor me escriben para darle solución a la duda. El segundo factor es la temperatura. Dice así, en general puede decirse que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Yo creo que eso lo hemos visto en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos la leche fría y la leche caliente y vamos a preparar un Milo. En este caso, vemos que a mayor temperatura va a haber mayor solubilidad. Dice así, es frecuente usar el efecto de la temperatura para obtener soluciones sobresaturadas. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego una cantidad superior, ¿sí? Yo puedo ir sacando el exceso y ya sé más o menos cuánto puede ser la solubilidad. Me explico. Digamos, yo quiero saber cuál es la solubilidad de un soluto. Entonces yo agrego una cantidad, ¿sí? La cantidad que no se disuelve, ¿sí? Digamos, yo agrego 40 gramos, ¿sí? Pero 20 gramos yo veo que precipitan. Entonces, en este caso, yo filtro, peso cuántos gramos no se disuelven. Entonces, digamos que pesé 20 gramos que no se disolvieron. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, yo puedo saber también cuál es el valor de la solubilidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, esta regla no se cumple en todas las soluciones. Por ejemplo, la solubilidad de los gases suele disminuir al aumentar la temperatura, obviamente, ya que los gases tienen una presión de vapor muy alta y ellos ¿qué van a querer? Van a querer escaparse. Ya tenemos nosotros que saber que al aumentar la temperatura está aumentando también ¿qué? La energía cinética. Pero en algunos casos, algunas sustancias como el carbonato de litio, cuando lo calentamos, en vez de aumentar su solubilidad, lo que hacemos es que disminuye la solubilidad. En resumen, ¿qué podemos determinar? Que a mayor temperatura, lo normal es que sólidos y líquidos su solubilidad aumenta, pero la de los gases disminuye. Vamos a ver esto acá que es muy importante para la prueba de líquidos. Saber que en una gráfica de solubilidad, conocer cuándo es una solución saturada, cuándo es una solución sobresaturada o cuándo es una solución insaturada. En este caso tomamos este puntico rojo que ven acá. Aproximadamente digamos que está a los 31, 32 grados y aproximadamente le estamos agregando 45 gramos de el soluto en 100 gramos de agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de solución se generaría? Piensen un poco. En este caso sería una solución saturada. ¿Por qué es una solución saturada? Porque estamos siendo iguales al valor de la solubilidad. O sea que en esta cantidad para el KNO3 sería una solución saturada. Pero si me ponen esta misma cantidad para el KCl, o sea, para el cloruro de potasio, para el cloruro de sodio o para el cromato de calcio, sería una solución sobresaturada porque le estoy agregando una cantidad mayor que la solubilidad.
Ese otro punto, veamos acá, aproximadamente está en 71, 70 grados centígrados y más o menos le pude haber agregado 32 gramos. ¿Qué significa eso? Para el cloruro de sodio sería una solución insaturada porque le estoy agregando una cantidad que está por debajo de la solubilidad. Para el caso de cromato sería una solución sobresaturada. Entonces, en resumen, si el punto de referencia para la gráfica está en la gráfica, es una solución saturada. Si el punto está por encima de la gráfica, es una solución sobresaturada. Y si está por debajo de la gráfica, es una solución insaturada. Les recordemos, a mayor temperatura, mayor solubilidad para sólidos y líquidos, en su gran mayoría. Pero para los gases es inversamente proporcional. El tercer factor es la presión. ¿Sí? Dice así, la presión no afecta en gran medida la solubilidad de sólidos y líquidos, mientras que tiene un efecto determinante en la de los gases. ¿Por qué creen ustedes que no afecta la presión a sólidos y líquidos? Porque los sólidos y líquidos son prácticamente ¿qué? Incompresibles, mientras que los gases sí son compresibles. Dice así, un aumento en la presión produce un aumento en la solubilidad de gases en líquidos. Cuando se destapa una gaseosa, la presión disminuye, por lo que el gas carbónico, CO2, disuelto se escapa en forma de pequeñas burbujas. Yo creo que todos en algún momento hemos comprado una botella de agua con gas. Cuando se la entregan es completamente homogénea, pero cuando la abrimos empezamos a ver automáticamente que empiezan a liberarse unas burbujas. Eso es dióxido de carbono que está escapando debido a la disminución de la presión a la que estaba sometida dentro del recipiente. Entonces, en ese momento, el gas se escapa. Aquí vemos este gráfico, que a mayor presión vamos a tener mayor solubilidad del gas en el líquido. Cuando disminuimos la presión, pues el gas va a escaparse, como lo vemos. En este caso vemos una gaseosa que al destaparla, de pronto al agitarla mucho, también ayuda a que esas moléculas se escapen y puedan digamos, rebosar o pueda, digamos, caernos encima. Por eso es conveniente no agitar estas bebidas carbonatadas. El cuarto factor es el estado de subdivisión. Este factor tiene especial importancia en la disolución de sustancias sólidas en solventes líquidos. Cuanto más finamente dividido se encuentre el sólido, mayor será la superficie de contacto. Existirá entre las moléculas del soluto y el solvente. Con ello se aumenta la eficacia de la solvatación o disolución física. Aquí vemos azúcar pulverizada y azúcar normal. ¿Qué significa eso? Que la pulverizada se va a disolver mucho más rápido debido a que va a tener mayor área de contacto con el solvente. Y eso lo hemos visto en nuestra vida cotidiana. Bueno niños, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido muy claro. Por favor, recuerden, si no lo entendieron, devolver el video, tomar unos buenos apuntes y ya nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.